Mis hermanos, continuamos nuestro estudio en la carta de Pablo a Filipenses, en el capítulo 2. Voy a invitarle a que busque capítulo 2. Vamos a estar meditando del versículo 1 al 11. Filipenses capítulo 2, versículo del 1 al 11. El tema que voy a compartir en esta tarde está titulado la humildad. Ese es el tema que voy a compartir. El propósito es aprender a vivir en unidad y en comunión. Esto es lo que Pablo está invitando o promoviendo a la iglesia de Filipos. Y asimismo también es un llamado para cada uno de nosotros como iglesia de Cristo a vivir en unidad y en comunión. Y a través del pasaje vamos a ver qué es lo que necesitamos para poder vivir en unidad y en comunión. Filipenses capítulo 2, versículo 1. ¿Me dice amén cuando ya esté listo? Amén. Ya todos estamos listos. Vamos a orar para luego leer la palabra. Padre, te damos gracias porque en tu misericordia, mi Dios, nos permites en esta tarde poder reunirnos y poder alimentarnos de tu palabra. Oro porque me bendigas y que al abrir mi boca tus palabras sea liberada a través de mis labios, que seas tú hablando a cada uno de nuestros corazones. Abra nuestro entendimiento, que cada uno reciba tu palabra y asimismo también poder ponerla en práctica, poder vivir conforme a tus principios. Gracias por darnos esta oportunidad de poder alimentarnos de ti, de poder aprender de ti y poder vivir de una manera agradable conforme a tu voluntad. Gracias, Padre, por este momento. Amén y amén. Leemos el pasaje y dice: por tanto, dice Pablo, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, dice Pablo, es lo que pide: completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Versículo 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Pablo empieza diciendo por tanto, y por tanto quiere decir que para Pablo las aflicciones, los problemas, las dificultades que él tuvo que pasar no era nada que lo pudiera detener, porque él estaba entregado a Cristo y por amor a Cristo pues él hacía su trabajo. Lo que quiere enseñarnos es que nosotros como iglesia aprendamos a vivir en unidad y en comunión. Nosotros en nuestra familia podemos vivir en comunión. ¿Por qué? Porque nosotros conocemos bien a nuestros familiares, sí. Ellos nos conocen también a nosotros. Hay valores que nos han permitido crear esos lazos y
poder vivir en comunión, poder vivir en unidad. Pero, a pesar de todo eso, ¿será que en las familias no hay problemas? Sí, hay problemas, hay diferencia de opiniones, hay pleitos, ¿sí? En las familias. O sea, mire, ahora podemos deducir por qué es que surgen los problemas. Pablo nos habla de la iglesia primitiva. La iglesia primitiva era una iglesia que vivía en unidad, vivía en coinonía. Y esa es la invitación de Pablo para cada uno de nosotros como iglesia, que aprendamos a vivir en unidad, aprendamos a fomentar la coinonía. Una persona cuando está sola no tiene ningún problema, pero cuando está en comunión, o sea, en comunidad o en sociedad, en grupo, siempre hay algo que surge un problema. ¿Por qué? Surge la autosuficiencia, la autoestima. Surgen tantas cosas de que nos llevan a cierto grado de egoísmo, a sentirnos mejor o superior a los demás. Pero estando solo no hay ningún problema. ¿O cree que estando solo va a surgir todas esas cosas? El egoísmo, el orgullo, la soberbia, la autoestima, la autosuficiencia. Eso no surge cuando una persona está sola. Y eso es lo que Pablo quiere darnos a entender. Cuando nosotros compartimos con familiares, pues es más fácil poder entendernos. Pero cuando compartimos con personas diferentes, o donde hay diferencias, sabemos que no es fácil. No es fácil. Veamos lo que dice Pablo en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, versículo 44. Pablo nos dice que la iglesia primitiva era una iglesia que vivía en unidad. Había coinonía en la iglesia. Dice en el versículo 44, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. O sea, nadie decía esto es mío, esto es tuyo. O sea, todo lo tenían en común. Veamos el siguiente versículo, el 45. Dice, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. O sea que nadie tenía necesidad de nada. O sea, si uno tenía, el otro no tenía, todos tenían igual. Porque dice que vendían sus propiedades y todos sus bienes, todo lo que tenían. O sea que nadie tenía necesidad de nada. Vamos a ver, digamos en el siguiente versículo, el 46. Mire, y aquí está la unidad. Era una iglesia que permanecía unida y perseverando unánimes cada día. ¿Dónde? En la casa de Dios, en el templo, y partiendo el pan. Y ahí está la coinonía. Y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Entonces ahí vemos las dos partes que Pablo habla a los filipenses, que habla de la unidad y la comunión. O sea, había unidad y había comunión. Versículo 47. Y alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Aquí vemos en el capítulo 2 del libro de los Hechos que había unidad, había comunión en la iglesia primitiva. En el capítulo 4 dice que todo lo que tenían, lo tenían en común. Capítulo 4, Hechos capítulo 4, versículo 32. Dice, y la multitud de los que habían creído, ¿cómo eran? De un solo corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. O sea, mire, había unidad, había comunión. O sea, que todo lo que tenían, nadie decía esto es mío. O sea, nadie decía yo soy dueño. O sea, lo compartían. Pero
¿será que en la iglesia primitiva no habían problemas? Había unidad, había comunión, había coinonía. Pero ¿será que no habría problemas? ¿No habían problemas en la iglesia primitiva? Sí habían problemas. Lo podemos ver en el capítulo 6 del libro de los Hechos. 6, versículo 1. Capítulo 6, versículo 1. Dice, en aquellos días, mire, y aquí fue donde surgieron los diáconos, los que ayudaban. Eligieron diáconos porque hubieron problemas. Dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, ¿qué hubo? Ahí está el primer problema: murmuración. Y hoy no hay murmuración. En la iglesia de estos tiempos, ¿hay murmuración o no hay murmuración? Siempre hay problemas. Mire, así como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos, o sea, las viudas de los griegos, estaban siendo desatendidas en la distribución diaria. O sea, vemos que siempre donde hay una comunidad o convivir en comunidad, siempre hay problemas. Lo vemos en la iglesia primitiva que hubieron problemas, hubieron diferencias. ¿Por qué? Ellos vieron, bueno, todo tienen en común, pero aún con todo y eso, las viudas de los hebreos estaban siendo desatendidas, de los griegos, ¿verdad? De los griegos. Y era el pleito que tenían los griegos con los hebreos, porque las viudas estaban siendo desatendidas. Y entonces nombraron los diáconos para ayudar en la distribución de la comida, para que estas viudas tuvieran su alimento. Pero la iglesia de Filipos también se caracteriza por vivir en comunión. Tenían las cosas en común y ¿qué habían hecho a Pablo? Habían ayudado en sus prisiones. Entonces había comunión, había unidad. Pero lo que Pablo quiere resaltar es que no es suficiente solamente la comunión, porque podemos tener comunión, pero también es necesario practicar la unidad. O sea, que haya unidad en la iglesia, porque comunión podemos tener, pero no es necesario, o sea, no es suficiente solamente que haya comunión, sino que también es necesario la unidad. ¿Y qué dice Pablo en Hechos capítulo 4, versículo 31? Que eran de un sola alma y un solo corazón, de un mismo sentir. Y esa es la invitación que Pablo hace en este pasaje, que dice que seamos igual a quién, que sigamos el ejemplo de quién, de Cristo. Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. O sea, es la invitación de Pablo. Y eso es lo que vamos a ver en el versículo 1 y 2 de Filipenses, capítulo 2. Todos de un mismo sentir, un mismo amor y unidad, y completar el gozo. O sea, cuando esto exista en nosotros como iglesia, entonces el corazón se llenará de gozo. Dice en el versículo 1, dice Pablo: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, dice Pablo, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Pablo lo que presenta en estos dos primeros versículos son las virtudes o los aspectos que hacían que la iglesia primitiva pudiera mantenerse en unidad y en comunión. ¿Cuáles son? Primero, lo que dice y habla de los 5 aspectos es si hay alguna consolación en Cristo. Luego habla del consuelo. Ahora vemos 2 palabras prácticamente iguales: lo que es consolación y lo que es consuelo. ¿Será que es lo mismo? Consuelo
que consolación. Aparentemente sí, pero son palabras distintas, con significados diferentes. Consolación en Cristo se parece al consuelo, pero son dos palabras distintas. Consolación en el griego es paraclesis. Allí es paraclesis, es ¿cómo podría decir? Es una práctica, es algo que nosotros recibimos, pero consuelo es acción. Ya lo vamos a ver. Dice que en griego consolación es paraclesis, y aún esto significa consolar, o sea, paraclesis significa consolar, confortar, también tiene el significado de implorar, de suplicar, de estimular, de rogar y de ayudar. Es un verbo activo, y por eso es que en Juan, en el capítulo 14, Juan habla del Espíritu Santo, habla del Consolador. Es el paraclesis, o sea, es la primera parte donde se habla del Espíritu Santo como paraclesis, que el Espíritu Santo es el que nos ayuda, el Espíritu Santo Él es el que nos motiva, que nos empuja a seguir hacia adelante. El Espíritu Santo, dije en Juan capítulo 14, es llamado el paraclesis, el Espíritu Santo, el Consolador, de manera que estamos hablando de el Espíritu Santo que nos empuja. Y consuelo, dice, si hay algún consuelo de amor, es el segundo aspecto, y esto en el griego es paramulsion, así se pronuncia, paramulsion, se enfoca más en experimentar el amor propio, o sea, es de acción, experimentar el amor propio, mientras que paraclesis se enfoca en las acciones de impulsar. Por eso que el Espíritu Santo, o sea, Juan dice que es el Consolador. Vendrá el Consolador, el Espíritu Santo. Luego habla si hay alguna comunión del Espíritu. Y cuando vemos aquí el Espíritu, ¿de cuál Espíritu está hablando? ¿Ah? Del Espíritu Santo, sí, porque si usted nota, está escrito con E mayúscula. Entonces está hablando del Espíritu Santo. Dice que el Espíritu Santo es el que nos mantiene en coinonía. O sea, en el griego es coinonía, la comunión del Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo, a través del Espíritu Santo es que participamos, contribuimos, nos ayudamos y somos parte de algo superior. Y luego viene el afecto entrañable. Son las virtudes, el afecto entrañable. ¿Y qué le suena a usted cuando dice el afecto entrañable? ¿Por qué el afecto entrañable? Afecto es algo que nace, ¿vea? Es un instinto. Pero, ¿por qué entrañable? Porque es algo profundo, es algo muy fuerte, viene desde lo más profundo, de lo más de adentro de las entrañas, por eso es entrañable, es algo bien firme. Y dice, si hay algún afecto entrañable. Y luego el quinto aspecto, que como virtudes de la iglesia primitiva, habla de misericordia. La misericordia es lo mismo que compasión. Cuando Jesús vio a aquellas multitudes desamparadas y dispersas, dice que tuvo compasión de ellas, y eso es misericordia. Así como cada uno de nosotros, antes de conocer a Cristo, ¿cómo eran nuestras vidas? ¿No? ¿Cómo eran nuestras vidas? Nosotros, ¿qué rumbo llevábamos? ¿A qué estamos destinados nosotros sin Cristo? A la muerte. Pero el Señor tuvo misericordia de nosotros. Él dijo, bueno, fulano, no voy a decir nombre,
va camino al infierno por su pecado, porque nosotros de que nacimos en pecado. Entonces, viendo el pecado que nosotros teníamos, Él decidió bajar del trono, venir a esta tierra y humillarse, haciéndose hombre, porque como hombre Él padeció y se entregó a la muerte, y muerte de cruz, dice el pasaje, y muerte de cruz, para que a través de ese sacrificio, de la muerte de Cristo, nosotros tuviéramos ese derecho de salvación, ser redimidos. De otra manera nosotros no teníamos salvación, estábamos condenados a muerte por el pecado. Entonces eso es misericordia. Dios tuvo misericordia de nosotros, Cristo tuvo misericordia de nosotros. Estos 5 aspectos eran los que la iglesia primitiva practicaban, lo fomentaban, y es la misma invitación para nosotros. Ahora, la pregunta es, ¿existe hoy en nuestras vidas ese mismo inventario, esas mismas virtudes, esos mismos 5 aspectos de la iglesia primitiva o de la iglesia de Filipos? ¿Existen esos elementos en nosotros o no? Porque si no, no vamos a poder vivir en unidad, no vamos a poder vivir en coinonía. Es necesario, y por eso es que Pablo lo enfoca. ¿Podría Pablo decir lo mismo de nosotros, así como dijo de la iglesia primitiva, que eran de un mismo corazón, una misma alma, un mismo sentir? Había unidad, había comunión. ¿Podría decir Pablo eso mismo de la iglesia de este tiempo? Es una buena pregunta. En nuestra vida, en nuestras vidas hay comunión, hay consolación, hay consuelo, hay comunión, hay afecto entrañable, hay misericordia. Muchas veces nosotros no tenemos misericordia. Es bien difícil, pero es la invitación que Pablo nos hace. ¿Podemos llenar por completo el corazón del apóstol, o sea, de Pablo? ¿Llenarlo de alegría, teniendo unidad y comunión? Tal vez no, pero como iglesia debemos de practicar la unidad. Lastimosamente, la iglesia de hoy es una iglesia donde no hay unidad. Sí hay comunión, pero no hay unidad. Vemos en el versículo 3 y 4, la invitación de Pablo. Y dice en el versículo 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Entonces, ¿qué es lo que dice Pablo? Nada hagáis por contienda, sino hacerlo con humildad. Entonces, y este es el tema, la humildad. Entonces dice que nada hagamos por contienda o por vanagloria, sino todo lo que hagamos debemos de hacerlo con humildad, considerando a los demás como superiores a nosotros mismos. Pero ¿qué pasa ahora en estos tiempos? Esos valores se van perdiendo. Cada quien ve por su beneficio propio, por su bien propio. Somos pocos o son pocos los que se interesan por los demás, por el bien de los demás. Son pocos. La vida en comunidad, el compartir con otras personas, es algo en el cual podemos comenzar a establecer unas diferencias y poder caracterizarnos por la unidad. Decía que nadie que está solo piensa en vanagloriarse. Nadie. Si estamos solos, no hay ningún problema. El problema es cuando estamos en comunión.
Cuando estamos rodeados de otras personas, comienza a crecer en nosotros el orgullo. Porque si estamos solos, digo, no hay ningún problema, pero si estamos alrededor, tenemos otras personas, brota cierto grado de orgullo. Pablo, como conocedor de la amenaza y conocedor de la comunión de la iglesia de los filipenses, introduce este tema de la unidad. Pablo dice: ya que ustedes viven en comunión y en unión, nunca hagan las cosas por contienda ni por vanagloria. En el capítulo 1, en el versículo 16 de Filipenses, Pablo menciona también esto. Cuando se predica el evangelio, se predica a Cristo, muchas veces no todos lo hacemos de la misma manera, porque algunos predican por contienda o por envidia, dice Pablo, para que mis aflicciones se aumenten. Dice, vea el versículo 16 del capítulo 1, dice Pablo: los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. O sea, en aquel momento que Pablo escribe esto, dice: los predicadores, porque predicar a Cristo es bueno, pero algunos lo hacen con otro interés. Lo hacen por contienda, lo hacen por envidia, pensando añadir aflicciones a mis prisiones, dice Pablo. El ejemplo negativo de los predicadores de Roma, que aunque anunciaban a Cristo, eso era importante, pero nos cuestiona a cada uno de nosotros. ¿Cómo? ¿Servimos a Dios en busca de ganancia? O sea, cuando nosotros prestamos a un servicio a Dios en algún ministerio de nuestra iglesia, ¿por qué lo hacemos? ¿Porque nos vean? ¿Por qué? ¿O porque queremos agradar a Dios? Lamentablemente, muchas veces servimos queriendo honores. ¿Sí? Muchas veces queremos ser vistos. No le damos la gloria a Dios. A veces hay ambiciones egoístas, buscamos ser medidos por prestigio, por éxito personal. El orgullo y la búsqueda de prestigio nos lleva a un segundo elemento. Lo que el apóstol dice, la vanagloria. Cuando hacemos las cosas por recibir la alabanza que no nos merecemos, esa alabanza termina por ser hueca, dice Pablo, termina por ser hueca. ¿Por qué? Porque no le estamos dando la alabanza y la gloria a Dios, sino que la gloria la llevamos nosotros. Cuando nosotros hacemos algo, no porque queremos agradar, no porque queremos honrar a Dios, sino porque queremos ser vistos, queremos honores. Pablo dice que todo lo que hagamos, lo hagamos ¿cómo? Con humildad. ¿Cómo es hacer las cosas con humildad? Y lo primero que dice, estimando a cada uno como superior a nosotros mismos. ¿Y eso qué es? Humildad. Pero ¿qué pasa muchas veces? Que nosotros a veces entramos en discusión, no estamos de acuerdo, hay diferencia de opinión. Y creemos que lo que hacemos nosotros es lo mejor. Y que el otro está equivocado, hace las cosas mal. Cuando nosotros empezamos a fomentar el egocentrismo, cuando nosotros empezamos a crear aquel yo, lo primero yo, lo segundo yo y lo tercero yo. Y aquí lo importante soy yo. Y el otro
sale sobrando. ¿Y qué dice Pablo? Que consideremos a los demás como superiores a nosotros mismos. Muchas veces hacemos cosas en las cuales no nos importa el otro. Si lo importante soy yo. Yo me siento bien, no hay ningún problema. Si el otro se siente mal, pues es su problema, pero yo me siento bien así, hablando lo que hablo, haciendo lo que hago, y yo estoy en lo correcto. Yo lo que hago está bien, pero el otro está equivocado. Entonces dice que nada, que todo lo que hagamos lo hagamos con humildad. Primero, considerando a los demás como superiores a nosotros mismos. Lo segundo es buscando el bien o el provecho de los demás antes que nuestros propios beneficios. Ya vamos a ver más adelante lo que Pablo, o el ejemplo que Pablo nos da, es el ejemplo de Cristo, a quien nosotros debemos de imitar, a quien nosotros debemos de seguir ese ejemplo. Es que Jesús, Él no pensó en Él. Él pensó en el beneficio de usted y el mío. Cuando reconocemos que debemos considerar a los demás como superiores a nosotros mismos, no buscar el bien propio, sino el bien común, el bien de los demás. Cuando no es de esa manera, eso es vanidad, es orgullo, es arrogancia. El exceso de la estimación propia nos lleva a creernos y sentirnos superiores a los demás. Lo que Pablo dice es: no se crean superiores a los demás, por el contrario, miren y traten a todos los que nos rodean como superiores a ustedes mismos. Eso es humildad. Lamentablemente, cuesta mucho ser humilde. Humillarnos es tan difícil, nos cuesta. Pero Pablo nos invita a que todo lo que hagamos lo hagamos con humildad. El diccionario de la Real Academia Española dice de esta manera: el inmoderado y excesivo amor a sí mismo, que hace entender desmedidamente el propio interés sin cuidarse del de los demás, esto es egoísmo. Esto es egoísmo. Entonces, cuando nosotros vemos nuestros propios intereses y no velamos por el bien común o el bien de los demás, entonces nos convertimos en personas egoístas. Pensar primero, segundo y tercero en nosotros mismos, eso es egocentrismo. Buscamos el provecho de los demás antes que nuestro propio beneficio, o buscamos el bien común. ¿Cómo estamos? ¿Buscamos el bien común o buscamos nuestros propios beneficios? Yo espero que sea que busquemos el beneficio común, o sea, el bien de los demás. El versículo 5 al 11 es donde Pablo nos muestra el ejemplo. ¿Y qué es el ejemplo? El ejemplo de humildad. En el mismo pasaje de Filipenses, en el capítulo 2, del versículo 19 al 30, también tenemos dos ejemplos de humildad, que es de Timoteo y de Epafrodito, que eran los ayudadores o los colaboradores de Pablo. Pero vamos a ver, dice en el versículo 5: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos, que están en la tierra y debajo de la tierra,
y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Vemos la orden de Pablo está en el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Hagan exactamente lo que Jesús hizo. Mírenlo a Él y hagan exactamente lo mismo. El ejemplo es muy alto, es algo que es tan difícil de poder alcanzar, pero la invitación de Pablo, lo que Cristo hizo fue un acto de humildad. Vemos lo primero, el punto central de este pasaje, de lo que acabamos de leer, es que vemos dos posiciones: la posición inicial y la posición final de Cristo. ¿Cuál era la posición inicial de Cristo? Juan 1:1 dice: en el principio era ¿qué? El verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Jesús, el mismo Dios, estando en el cielo, no se aferró: yo soy Dios, yo cómo voy a ir a la tierra y me voy a humillar y voy a entregarme por un pecador. Él no se aferró al lugar, a su posición. Entonces vemos la posición inicial, lo que él tuvo que dejar. ¿Qué es lo que dejó? El trono. Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, pero él se despojó de todo eso. Y vemos su posición final, lo que él tuvo que hacer. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Se humilló a sí mismo, tomando forma, o haciéndose siervo, tomando forma de hombre, y como hombre padeció y entregó su vida por nuestros pecados. Entonces vemos su posición final, lo que él tuvo que hacer. Jesús en ningún caso tuvo motivo para aferrarse a su posición celestial. Al contrario, se despojó de ella, adoptando una posición terrenal a tal punto de morir, y morir en la cruz. Y esto es prueba de su humillación, y a través de su humillación es que nosotros tenemos ese derecho de salvación a través del sacrificio de Cristo. En otras palabras, Jesús buscó el provecho de los demás, o el beneficio de los demás, no el beneficio de él, porque a él, ¿dónde le convenía mejor estar? Si él es Dios y en el cielo, su trono, pero él no se aferró al trono, se despojó, se humilló. Un gran ejemplo. Y por su humillación, ¿qué fue lo que hizo Dios? Lo exaltó. O sea, mire, Dios exalta al humilde, ¿verdad? Dios exalta al humilde. Por su humillación Dios le exaltó hasta lo sumo. ¿Y qué más? Le dio un nombre que es sobre todo nombre. No hay otro nombre bajo del cielo en el cual podamos ser salvos. Le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Para qué? Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de lo que está en los cielos, lo que está en la tierra y debajo de la tierra. Entonces vemos la finalidad de su exaltación: que toda rodilla se doble ante él, primero. Segundo, que toda lengua confiese que Jesús es el Cristo, es el Señor. Ahora yo pregunto, nosotros como iglesia, o usted como seguidor de Cristo, ¿puede decir: Cristo es mi Señor? ¿Jesús es mi Señor? Poquitos amén, en gloria a Dios por los que dijeron amén. Porque el decir Cristo es el Señor o Cristo es mi Señor, adquirimos un compromiso. Porque al decir que Jesús es nuestro Señor, debemos de obedecerle, debemos de
seguirle. Debemos hacer lo que Él nos dice que hagamos. Si Él es nuestro Señor, entonces debemos de obedecer al Señor. ¿Dónde estamos? Dice: y toda lengua confiese que Jesús es el Cristo, es el Señor. El resultado que tuvo Jesús no es más que el resultado de la humildad, la exaltación. Toda rodilla, y así es donde Cristo es exaltado, toda rodilla se doble ante Él y toda lengua proclame como Señor. Y ese es el resultado de la humillación de Cristo. Ahora, nosotros recibiremos algo en nuestra humillación. Al humillarnos, recibiremos algo. ¿Seremos exaltados? Dios exalta al humilde. Nosotros no podemos exaltarnos. ¿Por qué? Porque la gloria siempre debemos dársela a Dios. Porque el que se exalta a sí mismo también es humillado. Entonces la exaltación, Dios va a exaltar al humilde, pero no debemos nosotros exaltarnos por lo que hacemos, sino que Dios nos exaltará cuando nosotros mostremos humildad en cuanto a lo que hagamos. Así es que la gloria no es nuestra, la gloria le pertenece solamente al Señor. La invitación de Pablo es que seamos de un mismo sentir, que sintamos lo mismo que Cristo sintió. Ahora la pregunta es, ¿tenemos en nuestra vida diaria ese mismo sentir que Cristo tuvo? ¿O es otro sentir? ¿Hay otro sentir? ¿O tenemos el mismo sentir que Cristo tuvo? Esa es la invitación de Pablo. ¿Pensamos primero en lo que podríamos perder? ¿O pensamos primero en lo demás, en lo que podemos ganar? Cristo, Él no pensó en lo que podía perder, sino pensó en nosotros, para que a través de su humillación nosotros alcancemos salvación. Pablo le recomienda a la iglesia de Filipos que todo lo que hagan, lo hagan con humildad, estimando a los demás como superiores y pensando en el beneficio de los demás antes que su propio beneficio. Y esa misma recomendación que Pablo hace a la iglesia de Filipos o a los hermanos en Filipos, también la hace a nosotros. Esa misma palabra tiene vigencia hoy en nosotros. Vivir en comunión y en unión fraternal debe ser una característica del pueblo de Dios. La humildad es el ingrediente preciso y necesario para llevar a cabo el plan de Dios. Es el momento de dejar, mire, y esto es donde yo quiero motivarle, dejar a un lado el yo. Cuando nosotros empezamos a ver por nosotros mismos, a ver por nuestros propios intereses y no el interés de los demás, eso es lo que Pablo dice que debemos dejar. Dejar el yo, creernos superiores a los demás o a los que nos rodean, sino ver como superiores a nosotros, a los demás. Es lo que Pablo dice, la invitación de Pablo. Es el momento también de humillarnos y llenar el corazón de gozo, o nuestro corazón de gozo. Cristo Jesús, la ilustración que Pablo da de Cristo es un gran ejemplo de humildad, y el llamado es a seguir ese ejemplo, estimando a los demás como superiores a nosotros mismos y buscando el beneficio de los demás antes que nuestros propios beneficios. Amén. Le voy a invitar a que oremos.
Dile a la persona que está junto a ti, exalta conmigo a Jesús. ¡Vamos! ¡Sí! Yo quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos.